Después de haber programado el controlador de nuestro jugador, nuestro player controller, es hora de programar toda la lógica del juego, todo lo que comúnmente se conoce con el nombre de gameplay, ¿vale? ¿Qué es un gameplay loop, un ciclo de juego, cómo funciona y cómo está controlado? En la carpeta scripts, la palabra controller se suele referir justamente para controlar, es el controlador de un jugador, de un enemigo, etc. El script típico para llevar a cabo desarrollo de gameplays, la programación de gameplays, no se suele llamar controller, sino que se suele llamar manager, ¿vale? Un manager en la vida real es alguien que coordina, que pone de manifiesto a varias personas en un equipo, por ejemplo, para que trabajen correctamente, trabajen acorde los unos con los otros. Nuestro player manager, no, perdón, nuestro game manager va a ser el manager del juego, va a hacer exactamente esto, tendrá que pues controlar el inicio del juego, el game over, el restart y que todos los actores, todos los personajes, enemigos, objetos de la escena se comporten como es debido. Fijaros que a un manager le importa bien poco lo que hace el personaje, por ejemplo, que está saltando, o que hay física por allí, o que se ponga a correr como hemos programado en el controlador, ¿vale? Esto el manager le da absolutamente igual. El manager se tiene que encargar de los eventos del juego. Y por así decir, casi casi el manager tiene que ser intercambiable. Tú lo puedes quitar de este juego que tiene que ver con un conejito saltando y lo puedes poner a lo mejor en otro que tiene que ver con, yo qué sé, con un extraterrestre abduciendo vacas por el campo, ¿vale? Un manager es casi casi intercambiable. Además, vamos a ver un pequeño truco, puesto que mientras que podemos tener 50 conejos si queremos en escena, raro es tener dos game managers controlando lo mismo. Imaginaros en una empresa dos jefes controlando la propia empresa. Sería probablemente un caos, sobre todo si los dos jefes no se ponen de acuerdo. Entonces, suele ser una muy buena práctica tener solo una instancia, solo un objeto de tipo game manager corriendo y controlando todos los eventos de la partida. Evidentemente, si nuestra partida tuviera diferentes tipos de gameplays, yo qué sé, se me ocurre por ejemplo un Grand Theft Auto que en un momento dado pues estás conduciendo un coche o en un momento dado estás jugando en la galería de tiro o en un momento dado estás haciendo un partido de tenis, ahí sí que tendría sentido que cada tipo de juego esté controlado por un manager diferente. Pero cuando solo hay un tipo de gameplay, lo normal es tener una y solo una instancia corriendo al mismo tiempo, de modo que pues el propio gameplay se basará en que ese manager sea capaz de decir cuándo empieza la partida, cuándo termina porque ha perdido, cuándo por ejemplo se pone en pausa, etcétera, ¿vale? Entonces vámonos al turrón, dentro de la carpeta scripts, como he dicho antes, vamos a crear un nuevo script de C Sharp y recordemos, le vamos a llamar Game Manager, ¿vale? Hay gente que, pues cuando empieza a tener muchos scripts, ahora solo tengo dos, pero yo que sé, si tuvierais 20, suele hacer subcarpetas en plan, voy a poner todos los controladores en un lado, todos los managers en otro, etcétera. Lo podríais hacer sin ningún problema. Todo lo que sea código ordenadito, pues muchísimo mejor para vosotros, ¿vale? Yo como solo voy a tener uno de cada, porque mi juego es muy básico, no me va a hacer falta, ¿vale? Me voy al Game Manager y bueno, ahí tenemos Game Manager de tipo Mono Behavior, y lo que voy a hacer va a ser tunearlo un poquito, ¿vale? Fijaros que en lugar de utilizar los métodos estándar de start y update, voy a programar los míos propios. Uno será start game para empezar la partida, ¿vale? Se utiliza para for start the game. Vendría a ser, pues como en cualquier juego, ¿no? Cuando le das a la X en la PlayStation o al Enter o al espacio en el teclado del ordenador para empezar la partida, ¿vale? Aquí es donde empezaremos la partida. El update, pues sinceramente, como nuestro manager solo se encarga de coordinar los elementos de la pantalla, no necesita estar actualizando cada 2x3, ¿vale? Ya os he dicho que básicamente nuestro manager quiere empezar el juego, finalizarlo, por tanto, un public void. Por cierto, ese también lo voy a llamar public, porque nuestro manager tendrá que dejar llamar a estos métodos desde otras clases, ¿vale? Public void game over, y aquí haremos la lógica de cuando el personaje muere, cuando finaliza la partida, call it when the player dies, ¿vale? Cuando el jugador muere. Y por último,
Si queremos finalizar la partida, por ejemplo, un botón volver a empezar o volver al menú principal. Yo voy a poner un menú principal más adelante, por tanto voy a añadir un public void back to main menu, ¿vale? Vuelta al menú principal, ¿vale? Evidentemente cualquier funcionalidad como ajustar los parámetros de la partida, el volumen, yo qué sé, serían susceptibles de ser colocados dentro del Game Manager, puesto que se encarga de gestionar todo lo que son acciones dentro de la partida, pero que no tienen que ver con el gameplay, ¿vale? Simplemente iniciar, finalizar y vuelta al menú principal, ¿vale? Y aquí simplemente lo llamamos cuando el jugador decide finalizar y volver al menú principal. Me encanta aquí porque he puesto la mitad en inglés y la mitad en español, ¿vale? Se llama para iniciar la partida. Aquí se llama cuando el jugador muere. Y aquí se llama o lo llamamos cuando el jugador decide finalizar y volver al menú principal. Perfecto. Como podéis ver, de momento, pues este script no hace absolutamente nada, no tiene nada programado como línea de código. Lo que sí voy a hacer es añadir este script a la escena principal. Y diréis, oye, pero ¿cómo lo vas a añadir a la escena principal? ¿Esto qué es? ¿Es el conejo? ¿Es el suelo? ¿Es un enemigo? ¿Esto qué es? Pues no es nada de todo esto, es simplemente un objeto totalmente vacío, ¿vale? Para ello ya sabéis, me voy a venir aquí a GameObject, Create, por ejemplo, Empty, crear un objeto totalmente vacío, ¿vale? Lo voy a poner arriba del todo porque me interesa el manager tenerlo disponible siempre. Evidentemente hay que darle un nombre. Yo lo que voy a hacer simplemente es llamarle Game Manager en lugar de GameObject, ¿vale? Game Manager. Perfecto, fijaros que no se ve absolutamente nada en la pantalla, ¿vale? Será como el gran hermano que lo conoce todo. Y le añadimos como componente pues este script que le hemos llamado Game Manager. Perfecto. ¿Podemos mejorarlo un poquito más todavía? Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, por mucho que lo probéis, de momento no va a hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo que sí voy a hacer es, en lugar de tener tres métodos, que sí que los voy a tener, me gustaría que todo lo gestionara un único método, por así decir, que fuera capaz de decidir qué debe ejecutarse, si debe ejecutarse un Start Game, un Game Over o volver al menú principal. Esto se puede arreglar con lo que llamamos un game state, un estado del juego, ¿vale? Para ello me voy a salir del Game Manager un momentito, aquí arriba, y entre la declaración de los paquetes, los famosos usings, y la declaración de la clase, voy a construir lo que se llama un enumerado, ¿vale? Voy a poner public enum, enum es reservado para la palabra enumerado, y ahora os explicaré lo que es, y le voy a llamar estados del juego, game state, ¿vale? Estados del juego. ¿Cómo se puede encontrar el juego en un momento dado? Pues mirad, puede estar en el menú, ¿vale? Puedes estar en el menú decidiendo si empiezas a jugar o qué haces, ¿no? Puedes estar en la partida, ¿no? In the game. O puedes haber perdido, estar en el game over. Por tanto, game over. ¿De acuerdo? Fijaros esto de los enumerados, ¿vale? Lo de los enumerados realmente os tendría que explicar, como siempre, qué es un enumerado y cómo funciona. Un enumerado es bastante mágico en el sentido en que acabo de declarar como si fuera una clase, ¿vale? GameState es como si fuera una clase, pero es una clase la mar de vaga. Es tan vaga que en lugar de construirla haciendo new GameState, pues solo puede tomar estos valores, ¿vale? Solo puede ser menú, solo puede ser in the game y solo puede ser game over. Por así decir, es como cuando tú en internet tienes un selector, un drop-down, y te deja seleccionar pues varias opciones. Por ejemplo, en un drop-down podría seleccionar género, hombre-mujer, más cosas que podría seleccionar. La edad, pues menor de 18, entre 18 y 35, 35 a 55, 55 a 65, más de 65. Tienes una serie de estados, una serie de opciones disponibles y bastante limitadas en este sentido, ¿vale? Esto es lo que sería un enumerado. En este sentido, GameState podría tomar el estado en la playa. Pues no, no podría tomar el estado en la playa porque las únicas opciones que le dejo son el menú en la partida y en estado Game Over. Si quisierais en la playa, pues habría que poner una comita más y poner aquí en la playa, ¿vale? Que no lo vamos a hacer, evidentemente, no tiene nada que ver la playa con nuestro juego, pero para que os hagáis una idea. Perfectísimo, entonces, ¿cómo ahora hacemos para poder gestionar todo esto? Pues fijaros, dentro de la clase, ahora ya sí, fijaros que el enumerado se declara fuera, dentro de la clase yo puedo tener un estado del juego, un public
game state, que lo acabo de declarar yo ahora, le voy a llamar game state, o current game state, estado del juego actual. Inicialmente, pues decir que el juego va a empezar en el menú. Fijaros, game state, y para acceder a una de las opciones, punto, y en este caso menú. Esto lo que indicaría es que nada más arrancar, nuestro juego empieza en el menú principal. Voy a recuperar, que antes lo he borrado, el void start, ¿vale? El void start, y simplemente lo que voy a hacer dentro del void start es llamar a nuestro start game, ¿vale? Perfecto. Entonces simplemente cuando se ejecute el método start, que es cuando arranca nuestra partida en este caso, pues se llamará al método start game. En start game, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría cambiar el estado del juego, en principio debe estar en menú, ¿vale? Lo hemos declarado así, para que pase a ser, pues, en la partida. Tiene lógica, ¿vale? El método start game cambia el estado. El método game over también cambia el estado. El estado, en lugar de estar en la partida, pues debería estar en estado game over. Y finalmente el back to main menu debería regresar ese estado a menú. Por tanto, fijaros que las tres partes, los tres métodos que hemos creado aquí hacen lo mismo, cambiar el estado del juego. Como lo hacen los tres, lo que voy a hacer no va a ser escribir la lógica tres veces, evidentemente que no, sino hacer un método, en este caso ya lo puedo hacer privado, que se encargue de hacerlo. Por tanto, void change game state, cuidado que la C va mayúscula, cambiar el estado del juego y como parámetro pues vamos a tener pues un estado del juego, game state, new game state, nuevo estado del juego, ¿vale? Perfectísimo, de modo que ahora aquí programaremos la lógica, no os preocupéis por ello. En el start game lo que hay que hacer es llamar a cambiar el estado del juego, change game state, para que en lugar de estar en el que está ahora pase a estar en game state.in the game. En el caso del game over, pues hay que volver a cambiar el estado, llamamos al mismo método change game state para que esté en game state.gameover. Y por último el back to main menu, como volvemos al menú principal, change game state. Ahora el juego va a estar en el estado GameState.menú. ¿Vale? Fijaros, cada uno de estos métodos hace su función, devuelve el juego a donde tocaría de forma pública, es decir, lo voy a poder llamar desde la propia partida, por ejemplo, cuando el jugador muera, cuando se pegue una hostia, pues llamaremos al método GameOver. Change GameState, ¿qué va a hacer? Pues fijaros que antes de hacer el cambio lo voy a hacer justo al final, que le hemos llamado Current GameState, sí, Current. GameState será el nuevo estado que me han pasado por parámetros. Lo voy a cambiar, perfectamente que sí. Pero antes de hacer el cambio, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a añadir una serie de ifs para comprobar cuál es el nuevo estado de juego. Ponemos el if así. Si el nuevo estado de juego, if new game state, es justamente, con dos iguales, es GameState.menu, aquí, ¿qué tendremos que hacer justo en la lógica dentro de este if? Pues la escena de Unity, deberá mostrar el menú principal. Y aquí nosotros programaremos la lógica, ¿vale? Si no, else, si new game state es game state punto in the game, pues si nosotros hemos decidido ir a la partida, pues la escena de Unity tendrá que volver a trabajar. La escena de Unity debe configurarse para mostrar el juego en sí. Y por último, else, voy a añadir un if, no me haría falta porque solo tengo tres estados, ¿vale? El estado en la playa no está, solo está el menú, in the game y game over. Por tanto, si no es menú ni in the game, directamente sería un game over. Lo que pasa es que lo voy a hacer por seguridad y por si el día de mañana pues nos da por añadir un cuarto estado, que no se nos olvide cambiar esto, ¿vale? If new game state es justamente game state el que me falta, que era game over, ¿no? Game over, pues básicamente, ¿qué habrá que programar aquí dentro? Pues habrá que programar la lógica para que la escena debe mostrar la pantalla de fin de la partida. Perfecto. Bueno, yo creo que no es muy difícil de entender, ¿de acuerdo? El funcionamiento de nuestro manager. ¿Y qué pasará cuando yo le dé al play? Pues voy a probarlo.
play, mi conejo se va, yo salto y, oye, no hemos entrado en estado game over. Pues evidentemente que no, ¿vale? Solo habéis programado el manager, ¿vale? Lo habéis preparado, pero ¿por qué no ocurre nada realmente? Esto es porque el player controller por su lado y el game manager por su otro lado son dos instancias separadas, son dos clases diferentes que de momento ni la una conoce acerca de la otra ni viceversa. Necesitaremos escribir todavía más un poco de código para dar a conocer a nuestro controlador el manager y que el manager lo gobierne correctamente. ¿Cuál sería la forma típica? Ya la sabéis. Podríamos venir aquí al conejito, al conejito, añadirle una variable pública de tipo GameManager y aquí directamente en el inspector arrastrar hasta el conejito esa instancia pública de GameManager que sea pues nuestro GameManager. Ahora bien, fijaros que si yo ahora tuviera además del conejo un enemigo, también debería arrastrar ese GameManager directamente. Y si tuviera monedas, para saber que las monedas están en escena, también debería arrastrar ese GameManager. Por tanto, fijaros que al ser instancias diferentes tendrían managers diferentes, porque acordaos que os he dicho que cada uno de los elementos de la pantalla guarda un espacio en memoria y si uno de esos espacios en memoria tiene la variable GameManager, pues evidentemente el manager del conejo está en una caja diferente en la manager del enemigo. Entonces esa solución no sería la correcta, puesto que quiero que el manager sea lo mismo. En la siguiente clase veremos cómo solucionar este pequeño problema que nos acaba de surgir.